Mm. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que me están escuchando, aunque es noche y supongo que la mayoría ya de estar dormida. Bueno, estoy haciendo este video porque al fin pude terminar, aprovechando esto del coronavirus y el que estamos en una cuarentena, he podido terminar El Quijote, que es un libro escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, oriundo de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares tuve la oportunidad de estar en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares pertenece a La Mancha, muy cerca de Toledo, a 2 horas de Madrid, ahora con el tren que hay. Y bueno, ¿por qué es importante este libro? Voy a estar tratando de leer un poco más de lo que estaba leyendo. Y bueno, y aunque ya leí varios, me da mucho placer haber leído El Quijote, el primer tomo. Este primer tomo que fue escrito en el año de 1605, cuando Miguel de Cervantes Saavedra tenía 68 años aproximadamente. Después escribiría una segunda parte 10 años después, cuando en 1615, cuando entonces ya tenía 78 años, y al año siguiente pues Miguel de Cervantes murió. Pero me gustaría hablar un poco sobre esa parte, el contexto en el que pues fue escrito El Quijote. En el año 1600 pues realmente no había pues no había como había un español, pero aunque es muy similar al español que tenemos, tenía sus diferencias. Y quizá tendría que hablar, cuando uno lee un libro hay que ver el contexto en el que está escrito. Este libro fue escrito durante el Renacimiento. Vamos a hablar de géneros literarios porque muchos de los que me ven pues les gusta la música y saben, y muchos al hablar de música pues hablan sobre géneros musicales. Pues así como en la música existen los géneros, también dentro de la literatura existen los géneros. En un primer momento pues teníamos a la Edad Media. Anterior a la Edad Media pues teníamos como antecedente histórico dentro de la literatura, que eran las jarchas, allá por el siglo XII, allá por 1100 y tantos, 1200, que ya se empezó a ver un registro de un español incipiente que era escrito en un dialecto que empezaba a aparecer, y que fue escrito y que fue descrito también como jarchas, que eran un tipo de poemas escritos dentro de las muásajaras, y que después pues algunos escritores que empezaban a tener un dialecto o una derivación de las lenguas latinas empezaron a escribir y empezaron a redactar en este español incipiente que hoy conocemos en este tipo de poesías como las jarchas. Pero bueno, después viene la Edad Media. En la Edad Media pues no había mucha escritura impresa, sobre todo en la Alta Edad Media, cuando aparecen el Mester de Juglaría, que eran estos cantares de gesta, donde había unos personajes que iban describiendo de forma histórica los acontecimientos que acaecían en un poblado o en otro, y llegaban a un tercer poblado y contaban lo que había pasado en los otros poblados. Ahí es donde aparecen pues el Mester de Juglaría, que eran los cantares de gesta, que eran muy parecido a lo que hacían o lo que hacen hoy en día los cantantes o los que hacen los corridos. Después aparecería el Mester de Clerecía, donde ya se empieza a escribir, y esa Edad Media se caracteriza porque bueno, hay
bueno, hay un teocentrismo, toda la literatura, todo surge en torno a la idea de lo teológico, de Dios. Se concibe el mundo como un valle de lágrimas, donde se venía aquí a sufrir y solamente la muerte era liberadora, donde el sufrir era una forma de alcanzar pues la salvación. Esa era una idea muy medieval. Después, en 1492, la Edad Media surge en el año 711. Vamos a tomar el año de 711 porque es cuando llegan, al menos en España, un trago para suavizar la garganta. Vamos a tomar el año 711 porque es cuando llegan, al menos en España, como inicio de la Edad Media, porque es cuando llegan los árabes y conquistan lo que es el sur de España, de la península ibérica. Y bueno, entonces ahí vamos a tomar el año 711 como inicio de la Edad Media. No necesariamente hubo un oscurantismo, como sí sucedió en otras partes de Europa, porque los árabes llevaron mucho conocimiento en España. Después, en el año de 1492 es cuando termina la Edad Media y empieza el Renacimiento. ¿Por qué tomamos el año de 1492? Bueno, hay muchos autores que toman este año de 1492, en el cual me incluyo. Otros no están de acuerdo, pero ¿por qué toman este año? En primer lugar, porque bueno, España logra invadir América, empieza a haber un enriquecimiento, se logra la expulsión de los moros del sur de España, de las últimas comunidades islámicas, y también aparece algo bien importante, aparece la imprenta, aunque ya era como 1470 y tantos que ya estaba la imprenta, pero en España, pues ya 1492 se empiezan a publicar los libros, que eso es muy importante porque antes la forma de hacer libros era a través de los copistas. Había una serie de personajes que escribían libros y entonces se podían tardar muchos años para escribir un solo libro. Era muy difícil. Wow. Wow, ese cuate. Hubo un cohete impresionante. ¡Ey, quieto! Fifi. Nunca había visto un cohete así. Eso parecía un Tomahawk. De esos de los que andaban aventando. Y es que estoy viendo a través de las cámaras. Bueno. ¡Ey, Fifi! ¡Quieto! Fifi. Periodista Fifi. Órale, échese. Bueno. Estaba... ¡Ey, ya! Métete. Bueno, entonces estaba en la parte de... ¡Ey! Cállese. A dormir. Ya, quieto. Es mi periodista Fifi que está ladrando, ¿no? Quieto, quieto. Viola. Hola, quieto, quieto, perro. Señal de que andamos. Bueno, eso de señal de que andamos no aparece en el primer libro, aparece en el segundo tomo, escrito en 1615. Vámonos ya, quieto, ya. En el año de 1615. ¿Saben qué? Voy a dejar que salga el perro para que ladre. Saltan. Vamos. Ya. No sé qué se esté festejando el día de hoy, pero están poniendo muchos cohetes. Quizás sea el día del albañil. Bueno, entonces les decía, año 1492 empieza el Renacimiento. Otra de las características del Renacimiento es que se pasa de lo antropocéntrico de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, es decir, que Dios deja de tomar, digamos, un punto tan importante donde gira toda la vida de los hombres y empieza a ser el hombre
y empieza a disfrutar la vida y empiezan a tomar ciertas medidas en base a lo humano. O sea, todo gira en torno al humano, ¿no? Eso es lo antropocéntrico. Ya el mundo ya no se ve como un mar de lágrimas, como un valle de sufrimiento, sino como un lugar donde se viene a disfrutar. También se llama renacimiento porque se retoma a los clásicos. Es un renacer de los clásicos griegos y romanos. Y el renacimiento además tiene su origen en Italia. Está Petrarca, Boccaccio y Dante Alighieri, que son, digamos, que lo principal del renacimiento. Miren, ya llegó el perro, ya ladró. Vete a dormir. Y bueno, ahí está. Entonces, el Quijote fue escrito en el Renacimiento. Entonces, primero también tenemos que ubicar los tiempos, tenemos que ubicar los géneros literarios. Recordemos Edad Media, Renacimiento, Barroco. Después del Barroco viene ¿cuál es el otro género? Es buena pregunta. Ahorita la Ilustración. La Ilustración tiene una derivación que es bueno, después del Renacimiento, el Barroco y luego la Ilustración tiene su género literario, que espero acordarme en un momento más. Y bueno, el Quijote fue escrito en esa etapa, 1605, el primer tomo. Cuando Miguel de Cervantes Saavedra termina el primer tomo, sí, al final habla de que va a haber un segundo tomo, ¿no? Pero en realidad se tarda tanto que aparece un Quijote ficticio, un apócrifo, que es el Quijote de Avellaneda. Esto le molesta mucho a Miguel de Cervantes, quien ya empezaba a recibir regalías por su libro, cuando echa a andar su tomo 2, ¿no? Que es la segunda parte del Quijote, en 1615. Justo después de eso también incluso vienen sus novelas italianas y posteriormente pues muere, ¿no? 68, 78, 79, a los 79 años muere. Es la primera novela moderna escrita con todas sus características, aunque ya había un tipo de novela que era italiana. Había un tipo de novela que era corta, que lo podríamos hoy identificar como el cuento corto. En realidad es con el Quijote que se toma muchas de las características de lo que hoy conocemos como una novela. Dentro del Quijote pues hay muchos géneros, ¿no? Hay inmersos. Tenemos pues las églogas, tenemos poesía también dentro del Quijote. Las novelas italianas, que después veríamos en el Quijote con sus 12 novelas, con 12 novelas como La Gitanilla, El licenciado Vidriera. También un tema muy recurrente en Miguel de Cervantes es la locura, ¿no? Lo vemos en El licenciado Vidriera, lo vemos en el Quijote y lo vemos también en otras novelas y otros cuentos. Me gustó mucho, le aprendí, son 52 capítulos muy interesantes. Hubo momentos en los que realmente me reía, hubo momentos que también los personajes eran como que muy muy serios. Y bueno, pues bueno, esto es, por fin lo pude terminar y pues nada más les quería decir eso. A ver, alguien me había estado mandando mensajes por acá. ¿No? ¿Nadie? Y sí, bueno, hasta luego y que tengan muy buena noche a todos. Bye. Hola, regresé nuevamente. Y bueno, quienes estén viendo este video, les recomiendo que si no han visto el video que está aquí abajo del Facebook, pues vean primero la primera parte para que luego vean la segunda parte. Lo que pasa que sucede
que hace un momento estaba grabando un video y hubo un caos muy grande dentro del cuarto porque hubo un cohete, alguien aventó un Tomahawk aquí de la Armada de Estados Unidos, y yo creo que celebrando el 5 de mayo, aunque estamos a 3 y mañana es 4, o estaban festejando el día del albañil o no sé qué chingados, pero la verdad es que interrumpieron este monólogo que tengo con ustedes, donde estaba yo festejando el haber leído el Quijote. Entonces hice una pausa porque la verdad se me borró toda la estructura de lo que venía platicando. Digo, no es algo que yo sé, yo no soy un sabedor de la literatura, soy un simple antropólogo, soy un simple periodista que gusta de la literatura, que leyó un libro, que lo terminó de leer el día de ayer, que se llama El Quijote, que yo quería hablarles del Quijote porque estaba emocionado de leer el Quijote, porque pues toda la gente habla del Quijote, pero realmente pocos son los que lo han leído, ¿no? Y pues bueno, yo estaba todo emocionado de que les quería hablar sobre el Quijote, pero pum, tronó un cohete, el perro ladró, salió, yo me tuve que mover y perdí el hilo de lo que estaba platicando. Se me olvidaron los géneros literarios. Les hablé de la Edad Media, les hablé del Renacimiento, les hablé del Barroco, y luego no me acordé que seguía después del Barroco, pues seguía el Neoclasicismo, que el neoclasicismo es un género literario que se desprende de un movimiento político-social que se llama la Ilustración, que después del neoclasicismo viene el romanticismo, que es un poco parecido a lo que era el Renacimiento, y el romanticismo. Bueno, el neoclasicismo es el renacer de los clásicos, y vuelve nuevamente a los griegos, y vuelve nuevamente a Aristóteles, y viene la métrica en el teatro, las 3 unidades del teatro, vienen nuevamente las fábulas, etcétera, etcétera. Tiene la finalidad de enseñar. Luego viene del neoclasicismo, viene el romanticismo, que es la imagen que tenemos de los poetas, de los literatos, que tienen aquí un mundo más etéreo, donde se busca la belleza por la belleza misma, se idealizan las cosas. Entonces es donde las mujeres tienen el cabello como cascadas de oro, donde los ojos tienen un azul como el cielo, y la presencia de las féminas es como como destellos de luz que iluminan el cosmos, ¿no? Entonces esa es la imagen ya después de los románticos, que es lo que nosotros más o menos pues ya tenemos una idea de lo que es un literato. Digamos, es el arquetipo, ¿no?, de lo que es un poeta. Se basa nuestra visión en los románticos. Y les voy a decir los géneros, porque a lo mejor algunos pensaron que yo no me sé los géneros, y me los sé. Y les estoy hablando solamente de los géneros de España, los géneros literarios españoles. Porque hay veces hay ciertos movimientos que se dan más fuertes en un país que en otro. Y bueno, después del romanticismo, que es donde también aparece Don Juan Tenorio, ¿no?, escrito por Zorrilla, que antes de Don Juan Tenorio ya había un Don Juan, que ya era el arquetipo de Don Juan, que aparece en El Burlador de Sevilla, que ese es digamos, el antecedente de lo que es el Don Juan de la literatura. Aunque les voy a hablar del Quijote, pero bueno, me tengo que sacar esa espina de los géneros literarios. Que después del romanticismo viene el realismo, que después del realismo viene el naturalismo, con influencia francesa de Emilio Solá, y que tiene a su mayor exponente en España, a Emilia Pardo Bazán. Después del naturalismo, pues viene la generación del 98, de 1898, y se llama así porque pues es cuando España pierde todo, pierde a Cuba, pierde a Puerto Rico, pierde a las Filipinas, y pierde por ahí otra isla que se llama Guam, no sé qué, con la guerra entre Estados Unidos y España. Bueno, esa es la generación del 98, donde pues de repente los españoles se vieron completamente perdidos y no sabían qué chingados hacer con sus vidas, y empezaron en una depresión. Y entonces nosotros de Nicaragua les mandamos a Rubén Darío, y Rubén Darío pues ya les dio
más o menos una pauta de hacia dónde dirigirse, ¿no? Que era un nicaragüense. Después viene la generación de... Y bueno, y con la generación del 98, pues también viene el modernismo. Después de eso viene la generación del 27 con todos los sismos, ¿no? Con todas las vanguardias literarias. Viene el dadaísmo, viene el surrealismo, viene el parnacionismo, etcétera, etcétera. Bueno, aunque el parnacionismo ya era una influencia de los modernistas, que Rubén Darío tiene una influencia directa de los parnacionistas franceses. Me estoy sacando la espina porque muchos de ustedes pensaban que yo no dominaba los géneros literarios. Y después de la generación del 27 y todas las vanguardias, pues bueno, viene la posguerra, ¿no? Y ya después de la posguerra, pues ya no tiene mucho caso porque ya es la literatura que ustedes van conociendo, que ya es una literatura ya más contemporánea, ¿no? Aparecen ya... muere Franco y se destapa España, y en pocos años España trata de tomar todas las influencias que estaban en Europa, dejan a un lado el catolicismo, agarran la rumba, y bueno, ya quedamos contentos de que sí conozco, no sé si habrá sido el tequila, o habrá sido el coraje de que me vi como un menso hace rato cuando sonó el cohete, porque se me olvidaron los géneros literarios. También me sé los periodísticos, esos también me los sé. Pero bueno, entonces volviendo al Quijote, me gusta el Quijote. El Quijote, ¿qué pasa? Tiene 3 salidas. Sale en un primer momento, solo. ¿Y saben qué? Antes de hablar de lo que está escrito en el Quijote y de todas sus salidas, voy a hablarles qué es lo que encontramos en lo que es la primera novela moderna del Renacimiento, ¿no? O sea, el Renacimiento se caracteriza justamente por eso, ¿no? Habíamos dicho que el Renacimiento viene de Italia, que Miguel de Cervantes también escribió novelas ejemplares, que más que novelas, que eran una influencia de lo que sucedía en Italia también. Al parecer estaba muy fuerte la influencia italiana en la literatura portuguesa y en la literatura hispánica. Pero es con el Quijote, que encierra todos los géneros literarios, donde podemos ver que es, y tenemos lo que es la novela moderna. Las novelas ejemplares que escribió, bueno, tiene un libro, ¿no?, de 12 novelas ejemplares que escribió también Miguel de Cervantes. Escribió teatro, escribió los entremeses, que eran pequeñas obras que aparecían en el teatro. En un principio, les voy a hablar rapidísimo, ojalá más adelante pueda profundizar, pero es que antes fue con Lope de Vega que tenemos un teatro moderno, ¿no? Y voy a hablar un poquito de Lope de Vega, pero lo que hacía Miguel de Cervantes es que hacía un tipo de teatro que era muy bueno, que seguía las 3 unidades aristotélicas, que era que todo el teatro se tenía que hacer en no más de 24 horas, que tenía que ser un lineal y que además tenía que ser en un solo lugar. Eso era el teatro aristotélico. Con Lope de Vega y su nueva forma de hacer teatro, pues ya se rompen estas 3 reglas y ya tenemos con Lope de Vega lo que es el teatro actual. Pero entonces, como Miguel de Cervantes tenía a un grande como Lope de Vega, pues cuando ponía sus obras, pues le iba mal. Lo que sucede es que cuando hacían sus obras, si eran buenos, les llovían monedas, si eran malos, les llovían hortalizas. Fuera como fuera, de todos modos comían. Pero pues tenía un gigante, ¿no? Realmente, Miguel de Cervantes, que era Lope de Vega en Alcalá de Henares. Ojalá también más adelante hable de los corrales de comedia, porque los corrales de comedia es el antecedente que tenemos de lo que es el teatro físico, como espacio físico. Que los teatros de comedia eran algo así como la vecindad del Chavo del Ocho, donde Don Ramón se ponía en la puerta, porque pues no tenía, o digamos el Chavo del Ocho era el que cobraba la entrada, porque no era el que tenía un espacio, no tenían una casa que rentar. Los teatros de comedia eran así un cuadrado de 2 pisos, con un claro en la parte de arriba. Entonces
pues así se hacían, ¿no? En una vecindad básicamente, porque había dos tipos de teatro antes, que era el clerical y el que se hacía dentro de los reinados, ¿no? Bueno, entonces Miguel de Cervantes hacía obras de teatro, hacía entremeses, hacía novelas de influencia italiana y después, casi ya al final de su vida, hizo lo que fue el Quijote. No le fue muy bien a Miguel de Cervantes, la verdad es que pues a pesar de ser un hidalgo es, digamos, una persona que nace en la nobleza, pero que era de bajo presupuesto, así como muchos rockeros. No todos, algunos que se hacen guajes con las cervezas y no quieren pagar y se hacen mensos o se desaparecen al final porque no hay varo. Bueno, así más o menos. Le fue muy mal realmente, ¿no? Estuvo 3 veces en la cárcel. En un primer momento pues se dedica a las armas también. Fue a pelear a Lepanto contra los turcos. Tuve digamos que la posibilidad de poder conocer a la sociedad turca. Le dan un arcabunazo, bueno, le dan un balazo, chica, así, ¿no? Le pegan con un arcabuz y le muelan la mano izquierda, ¿no? Aún así él regresa y regresa contento por haber peleado contra los turcos otomanos, contra el Imperio Otomano, que es hoy en día Turquía. Pero le dieron una serie de papeles, de reconocimientos para que cuando llegara, pues digamos que tuviera cierto prestigio, tuviera cierto renombre, que es como por ejemplo lo que hoy en día buscan las personas a través de los títulos universitarios, ¿no? Que si son licenciados, que si son maestros o que si son doctores, etcétera. Entonces él regresaba con toda su documentación bien feliz y paz, que lo agarran los turcos, que lo mandan a... No recuerdo, es en África. No recuerdo muy bien el nombre, en qué país estuvo, pero lo tuvieron prisionero, su familia... ¿Era Nigeria? No era Nigeria. No importa. Cerca de Túnez, en la parte es el Magreb, no es Marruecos, está a la derecha de Marruecos, necesitaría ver el mapa, sé exactamente dónde está ese punto geográfico, pero no recuerdo ahorita el nombre y no importa, al final del día no soy un sabelotodo. Entonces... su familia va, le entregan, digamos, el varo a los captores, lo dejan en libertad, que por cierto sí fue muy onerosa la recompensa, porque como este cuate llevaba muchos títulos, pues dijeron, no, este güey tiene varo, nos va a dar muy buen varo, y pidieron muy buen varo, y entonces entregaron muy buen varo, ¿no? Las 3 unidades del varo. Regresa, después matan a un fulano que afuera de su casa, que al parecer tenía ciertos nexos o había ciertas ligas sentimentales con la hija de Miguel de Cervantes. Agarran a todos capturados, van a la cárcel, incluyendo a Miguel de Cervantes. Ya ahí fue una segunda. Y una tercera no recuerdo realmente por qué lo metieron a la cárcel. Algo fue, pero estuvo 3 veces, no tuvo mucho, no tuvo término muy gastado. Conocí su casa, si ustedes llegan a ir a Alcalá de Henares, miren, de donde está el centro ahí la iglesia, donde está la Universidad de Alcalá de Henares, que fue fundada en 1492 por el obispo Cisneros. Pues bueno, ahí caminan 2 cuadras hacia la calle, por la calle principal del lado derecho. Después de 2 cuadras del lado derecho, ahí van a poder encontrar la casa de Miguel de Cervantes Saavedra. Y si no, pregunten dónde es que vivía Miguel de Cervantes y alguien les va a decir dónde vivía Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué encontramos también en este libro? Encontramos un narrador. Primero tenemos un narrador complejo, que es el que encuentra los textos. Se supone que son unos textos perdidos, donde el Quijote, cuyo nombre es... ¿cómo se llamaba este fulano? Se llamaba Alonso Quijano o de Quijada, que después, que por leer tantos libros de caballería se le secó el cerebro. Y bueno, y se creyó un caballero, cuando además ya ni siquiera los caballeros existían. Realmente en aquella época era como querer cantar lambada o tocar lambada cuando ya estaba el reggaetón. O sea, cuando ya estaban, en lugar de
no voy a ser tan descriptivo porque me voy a ver muy del día del albañil, ¿no? Bueno, entonces hay un narrador complejo, que es este narrador que es el que describe al principio cuando se encuentran los manuscritos. Luego tenemos un narrador omnisciente, que es el que describe las situaciones y el que sabe todo lo que va aconteciendo y lo va describiendo. Y luego hay otro narrador por ahí que es el que olvida y se confunde y como que no sabe las cosas. Existe una técnica del contrapunto, que hay un desarrollo de dos acciones simultáneas. Los diálogos también. Y bueno, ¿qué más? Pues bueno, hay humor, hay intertextualidad, que es alusión a libros literarios, libros de caballería. Está muy influenciado del Amadís de Gaula. O sea, yo pensé en un principio que lo que íbamos a encontrar era la influencia del Mio Cid, que aunque sí aparece, porque son los libros propios medievales de la caballería, no es en el Amadís de Gaula. También pensé que podía encontrar a los infantes de Carrión aquí registrados. No aparecen los infantes de Carrión, pero sí aparecen otros libros que eran propios, ¿no? Y la imagen de San Jorge también, que era muy importante dentro del mundo medieval. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Y bueno, ahora, en cuanto a las historias, lo que tenemos es que en un primer momento sale el Quijote, pero le va tan mal, que termina golpeado, inconsciente o semiconsciente, recitando una serie de romanceros, y lo encuentra alguien que lo conoce y lo regresa a su casa. ¿Qué es lo que hace la familia? Su ama de llaves, una tía por ahí, el barbero o el sacerdote, pues le queman la mayoría de los libros, porque pues eran considerados y hoy en día se considera así, ¿no? A mí me lo han dicho: Ulises, ¿por qué lees? Te vas a volver loco. Y bueno, pues así más o menos le pasó al Quijote, o a Alonso Quijada o Alonso de Quijano. Consideran que pues la base de su locura tiene un fundamento en la literatura que lee. Toman los libros y los queman. Otros libros pues se los decomisa ahí entre el sacerdote y otro güey que llegó, se los quitan, viene para acá y lo dejaron en ceros, ¿no? Entonces el Quijote, este güey dice: oh, pues tengo que volver a salir. El güey estaba así como que muy tocado, ¿no? Estaba viviendo un mundo imaginario, como es el que muchos de nosotros pues nos embullimos en esos mundos imaginarios. Sobre todo, por ejemplo, la gente que ha jugado juegos de rol, pues sabe de lo que son los mundos imaginarios. Aquellas personas que andan buscando quimeras, la fuente de la juventud, los que andan buscando ovnis, pues es lo mismo, es la misma onda. Los que se andan yendo al Tíbet y piensan que allá van a encontrar, ahí me cuento, ¿no? Los que andan yendo al Tíbet y piensan que ahí van a encontrar conocimientos arcaicos, etcétera. Pues bueno, dentro de esas quimeras, pues el Quijote o Alonso Quijano pues agarra y se encuentra por ahí a un fulano que medio conocía, que es Sancho Panza, y decide irse, ¿no? Decide nuevamente irse junto con Rocinante y un burro. Entonces agarran los cuatro y pues se van. Pero ahora ya tienen un ideal, ¿no? Tiene un ideal más fuerte el Quijote. Ahora pues aparece el amor cortés, porque tiene ahí la presencia Dulcinea del Toboso, que además aquí mientras existe el amor cortés, porque bueno, el Quijote la idealiza tanto que pareciera que es como una gran mujer de gran alcurnia, cuya belleza pues es incomparable, es una belleza nunca antes vista, cuando pues en realidad era una mujer corpulenta, de voz así como la mía, ¿no? Que podía ser escuchada, incluso creo que más poderosa que la mía, porque era como la de
un metalero que toca heavy metal. Porque además podía ser escuchada a muchos kilómetros. Iba a decir algo así como de death metal, pero la verdad que es como gutural, entonces pues no hay tanto alcance en kilómetros como la de un heavy metalero, que es muy aguda y que posiblemente sí llegue a más distancia. Entonces más o menos así era la Dulcinea del Toboso. Por cierto, déjenme decirles, primero era el Quijote de la Mancha, porque era de La Mancha. La Mancha es como algo así como un municipio, para que lo entendamos, un municipio o una zona geográfica que incluía Toledo, que incluía ahí otros poblados, y bueno, digamos que tomaban como apellido algunos personajes el lugar de procedencia. Entonces el Quijote de ahí era de La Mancha, entonces el Quijote de La Mancha. Como manchego es el queso, también el queso de La Mancha se le llama queso manchego, por si es a manera de paréntesis. Entonces Dulcinea del Toboso era del Toboso, de un poblado donde se da tobo, que es una planta así de cardos con muchas espinas. Y bueno, no hay castillo ahí, no hay nada, nunca vi ningún castillo. Lo único que vi fue una iglesia, y que en el capítulo 9, pues buscando un castillo, encuentran una iglesia, y es cuando el Quijote dice: con la iglesia hemos topado, Sancho. Bueno, déjenme agarrar respiración, déjenme darle un trago para amortiguar la sed. Luego, hay muchas historias bien interesantes. Les voy a platicar una o dos. El curioso impertinente. Esta tiene influencia de la novela italiana. ¿Qué pasa aquí en el curioso impertinente? Eran dos amigos, muy brothers, muy cuates, pero en eso uno de ellos, ¿saben qué? Espérenme. Vamos a ponerle gasolina. Vamos a ponerle gasolina a la motocicleta, porque si no se desviela. Vamos a ponerle aceite a la motocicleta, porque si no se desviela. Y miren que estoy corriendo en terracería. Entonces sucede que en el curioso impertinente eran dos cuates, muy brothers, que de repente se llevaban bien. Uno se enamora, encuentra a una mujer hermosa, muy guapa, y le dice, y pues estos cuates siempre se frecuentaban, pero uno tuvo la curiosidad de saber qué tan fiel le podía ser su esposa, pendejo, pero bueno. Quería saber qué tan fiel le podía ser su esposa, y le dice a su amigo, no sé, me imagino que en aquella época hubiera sido algo así como, güey, pues sabes qué, me gustaría saber cómo es mi esposa. Y el otro, pues, no mames, pues, ¿para qué haces esas chingaderas, no? Si tu esposa te está haciendo bien, pues, ¿para qué la estás calando? No cales, güey, no cales. Y viene también un ejemplo que después yo escucharía en otro lado si no sabía el origen, que si tú tienes un diamante, pues y sabes, y toda la gente ve la hermosura de ese diamante, ¿para qué lo vas a martillar si solamente para ver si en realidad es un diamante? Si lo amartillas, queda dañado, porque va a quedar dañado, y ves que no se rompió, tu diamante no va a valer más, pero va a estar dañado. Sin embargo, si se rompe, entonces ese diamante que tú tenías en gran valía y por el cual hiciste muchos sacrificios para tenerlo, pues va a estar destruido y ya no vas a poder gozar de ese diamante. Pues bueno, digamos, dentro de esa moraleja, digamos, aparece el curioso impertinente. Entonces, el cuate que era más guapo, que había tenido más novias, que tenía más verbo, es el que le empieza a hablar a la esposa por órdenes de su amigo, y pues termina ahí un triángulo amoroso que termina en una tragedia. Entonces, bueno, eso es que está muy interesante. Es más, si no quieren leer el Quijote, pueden leer solamente el curioso impertinente. Luego está
la historia de Marcela y un y un chico que tenía cabras, ¿no? Un cabrero. En esa historia de Marcela y Crisóstomo y Marcela, pues es un tipo, que esa es una novela pastoril, donde el tipo se enamora de una chica cuya hermosura era muy grande y se decide suicidar. Entonces toda la gente trata de echarle, o bueno, todos los otros pastores o cabreros, o no sé qué chingados tenían ahí, pero yo sé que sí tenían ese tipo de ganado, pues le tratan de echar la culpa al chico, cuando en realidad, no, perdón, a la chica. Ya bien decía Sor Juana Inés de la Cruz: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin sabéis que sois la ocasión de lo que acusáis. Pues bueno, ¿qué tiene esta cosa? Entonces, sucede que Crisóstomo y Marcela, bueno, estamos hablando de Crisóstomo y Marcela, sucede que tratan de culpar a la chica, pero la chica aparece en el funeral y empieza a dar unas alocuciones muy coherentes sobre la culpabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia muy, muy buena. Hay muchas locuras. La gente siempre se queda pues con la pelea que tiene el Quijote o el señor Quijada o Quijano. Siempre se queda pues con la historia de los molinos de viento, o cuando arreció contra un grupo de ovejas creyendo que eran moros en batalla. Y bueno, siempre se quedan con esas dos historias porque pues, realmente no han leído el Quijote. Pero si se pasan a las otras historias, pues ustedes van a poder decir: oh, realmente sí leíste el Quijote, ¿no? Y no fue un video de YouTube ahí todo englengue. Bueno, pues bueno, muchas de esas historias aparecen en la obra del Quijote de la Mancha. Y pues bueno, tenía que volver a sacar este video para sacarme la espinita de lo que había sucedido en el otro, pero que todo sucedió por culpa de un cohete que vino a destrozar toda la calma y toda esa digamos, toda esa comunicación que yo estaba teniendo con ustedes. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el siguiente libro? Pues bueno, voy a tratar de ir leyendo clásicos. Es mi idea de estar leyendo clásicos. Ya leía ahorita varios. Coplas a la muerte de su padre, de Manríquez. La Celestina, de Fernando de Rojas también, que por cierto la Celestina es un puente entre la Edad Media y el Renacimiento, lo que vendría siendo, digamos, como puente también Dante Alighieri con su Divina Comedia, así entre la Edad Media y el Renacimiento, pero que además la Celestina es una obra de teatro para ser leída, no necesariamente para ser puesta en escena. Entonces, bueno, voy a estar leyendo esos libros. Si la verdad es que les aburren, pues si les aburre, pues ya no ven el video, pero sí me gustaría tener más interacción, que me dijeran qué es lo que piensan de estos libros, cuáles han sido sus experiencias, hasta dónde han llegado, por qué han parado las lecturas, con qué se quedan, con qué no se quedan, qué aprendieron, etcétera, etcétera. Y si por ahí en mi explicación tuviera que seguir algún ritmo, o algún rumbo, más bien, más que ritmo, si tuviera que seguir algún rumbo, es que les digo, algo tiene esto. Si tuviera que seguir algún rumbo, me lo hagan saber, para que entonces pues yo en las siguientes descripciones que vaya haciendo, pues las vaya tomando en cuenta. Pues bueno, ya me estoy yendo, ya es hora de dormir. Ya van a ser las 12 de la noche, hora de California. Muchísimas gracias a Vero, a Edwin, a Ison, a mi amigo Eric Pachas, a Popis, Cristian, a Pantira Chirac, a todos. Realmente son tantísimas personas que estuvieron viendo este video. Muchísimas gracias. Pues bueno, no me queda más que decirles adiós.